Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches, como decíamos antes. Eh, Antes de nada, ¿tenéis alguna duda, alguna cuestión de estas semanas pasadas? ¿Estamos todo el mundo bien para poder seguir avanzando? Ok, muy bien. Yo tengo una duda, bueno, no sé, si dentro de todo esto que nos están dando, nos van a dar algunas técnicas para vocalizar, para utilizar, de vocalización sobre todo, para, si se puede, grupal, Pues a ver, para ver cómo se utiliza, ¿no? La nueva manera de respirar y de apoyar que no sea diafragmática. vale, un momentito. Ay, que se me va. Eh, Perdón, sí, ¿de qué me perdí? perdón, ¿qué? No, es que escucho a François, escuchaba lo que dice de qué me perdí, es que la clase pasada no asistí por un problema familiar de salud y de todo, y ahorita pregunta me desconcertó un poquito. ¿Qué vamos Sí, a a ver, por partes. Primero, la duda que tiene no es acerca de la clase pasada, sino en general, ¿no? Es una pregunta genérica sobre vocalizaciones y cómo aplicar digamos, estas nuevas técnicas que estamos viendo, ¿no? Esta nueva, porque he dicho, digamos, porque en verdad no es ninguna nueva técnica, simplemente es un nuevo punto de partida, ¿no? Como una perspectiva diferente, ¿no? Y entonces, claro, una, yo te iba a responder sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque respecto a cómo respirar y a cómo apoyar y tal, no vamos a ver ninguna vocalización porque precisamente lo que hemos estado viendo es que no es necesario hacer algo específico con nuestra respiración, salvo que haya un patrón alterado, pero si no lo hay, no hace falta hacer nada específico. Y en el caso de que lo hubiese, los ejercicios de respiración que se han hecho siempre pueden ayudarnos a recuperar el patrón natural. Mm, Vocalizaciones en sí, como tal, porque sí, como para salud, como para tener que... es que claro, o sea, quiero decir, el tema de las vocalizaciones, sí, de calentamiento, sí, 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 claro. El tema de las vocalizaciones es una cuestión que se... que viene mucho del lírico, ¿no? De toda esta formación de clásica que hemos tenido. Una de las cosas que hemos visto durante los últimos años es que no es 100% necesario con absolutamente todo el mundo, como antes sí que lo era imprescindible con todo el mundo, pasar de una clase que dura 50 minutos, pasarte los 20-25 primeros minutos trabajando respiración y vocalizaciones. Ahora hemos visto que eso no es necesario hacerlo siempre con todo el mundo, que solamente será necesario con algunos casos concretos. En el caso de la respiración, con gente que tenga patrones alterados, con el caso de las vocalizaciones, la afinación, etcétera, será con personas que tengan ciertas dificultades. Por ejemplo, tenemos dificultades para unir en el pasaggio y que no haya un quiebro, un salto muy grande, etcétera, que no esté muy desconectado. Pues entonces hacemos vocalizaciones específicas en la zona del pasaggio. ¿Tenemos problemas de afinación? Pues hacemos vocalizaciones para mejorar la afinación. Digamos que vamos a directamente solucionar lo que específicamente necesita cada persona. No de forma genérica utilizamos los ejercicios de respiración y de vocalización para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, por eso no vamos a ver unos ejercicios así genéricos de este tipo como para eso, pero
sí que hoy, por ejemplo, y el próximo día, que vamos a ver el tema de la afinación, que no sé si os lo anticipé, eh, pues sí que vamos a ver ejercicios y vocalizaciones y diferentes formas de trabajar para salvar un poco la situación de las personas que no afinan y cómo poder ayudarles. Entonces, en ese sentido, sí vamos a ver ejercicios específicos, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Igual que con la respiración vimos ejercicios de trabajar por debajo del REL, por ejemplo. Em, Vale, entonces, espero haber respondido a la pregunta. Si os parece, vamos con el tema de la afinación, que es un tema, pues eso, es un tema bastante amplio y que además nos suele agobiar mucho a los profes, a los maestros, a los vocal coaches, no tanto a los estudiantes. No sé si habéis tenido casos de estudiantes que desafinan. Si los habéis tenido, seguramente os habréis dado cuenta de esto, de que os agobia mucho más a vosotros que a ellos, porque es mucho más difícil de llevar para la persona que está ahí intentando enseñar que... Sí, Daniel, di. No, es agobiante sobre todo porque muchos de ellos no son conscientes de que están desafinando y la mayoría están como un pequeño semitono por debajo que es horriblemente molesto para el oído y no sabes cómo decirle, bueno, lo sabes decir, pero ellos incluso te lo tiran por tierra, no, yo estoy perfectamente. O sea que sí que es agobiante para nosotros, sí. Sí, sí, efectivamente es justo lo que acabas de decir y es muy complicado de gestionar esto porque además uno de los mayores miedos de las personas que cantan es desafinar. Entonces, claro, decirle a tu estudiante que no es consciente, decirle que está desafinando, ahí, ahí hay que tener mucha mano izquierda y hay que ver cómo gestionar este tema. De ello que tengamos varias clases. Varias clases porque además, como ya sabéis, em, siempre intentamos, que no me canso de decirlo, siempre intentamos mostraros todo el mayor, más amplio abanico de posibilidades que nos vamos a poder encontrar. Entonces yo hoy y el próximo día os voy a hablar de cosas incluso extrañas, casos incluso extraños que digáis, pero ¿esto de qué me estás hablando? O sea, yo esto no lo conocía y no me suena de nada, o a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor pues todo el mundo conocía todos los casos extraños que yo os voy a plantear y nada, y tan felices. Pero es probable que haya alguna cosa que digáis, pero ¿qué está diciendo, no? O sea, ¿esto existe de verdad? ¿Esto es real? Y sí, claro, todo lo que yo os voy a poner aquí sobre la mesa es muy real y son mm, casos con los que nos hemos encontrado y que hemos tenido que manejar, ¿no? Y precisamente por eso, pues queremos que todo el mundo los conozca, para que si os pasa, que sepáis cómo salir de ahí. Entonces, yo aquí hago la primera pregunta que no me vais a responder, porque creo que hoy no os voy a dejar intervenir más que lo justo y necesario, pero os haré muchas preguntas. Bueno, igual en algún momento me arrepiento y os dejo hablar todo el resto de la clase, pero de momento la primera pregunta sería, ¿qué entendemos como desafinado? ¿Vale? Porque precisamente Daniel ha hecho un comentario que ha sido, ¿están incluso simplemente un semitono por debajo, pero es algo que a ti te resulta insoportable? Vale, pues esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos como desafinado? Lo que se queda, lo que llamamos como calado, que es que se queda un poquito por debajo de la nota, o lo que se pasa por arriba, o las dos cosas. ¿A todo lo llamamos desafinar? ¿Todo nos suena igual de mal, igual de insoportable? Em, o cuando no dan las notas de la melodía, o cuando la melodía sí que está bien, pero está fuera de tono. ¿A todo eso lo llamamos también desafinar? Son preguntas que voy haciendo y entonces que anticipo ya de qué cositas vamos a ir hablando en estos 2 días.
Yo de primeras, cuando hablo de afinación, esto, no sé, igual soy yo porque soy como soy y tengo la necesidad de, de plantear las cosas desde ahí. Me parece que es algo imprescindible hacer un pequeño paréntesis para hablar de acústica, ¿vale? Siempre cuando hablamos de afinación me parece necesario hablar de acústica, igual que cuando hablamos de notas en lenguaje musical y todo esto, yo necesito que se vea una pequeña base mínima de acústica. Entonces va a ser muy mínima porque vamos a ir al lío directamente de esto, pero bueno, además seguro que todo lo que os cuente lo vais a conocer. Yo voy a ir lanzando información. Si alguien en algún momento dice, socorro, socorro, paren, que me pierdo, pues me paráis, ¿vale? Os desmuteáis porque voy a estar muy concentrada intentando daros los datos exactos que quiero que tengáis todo el mundo, ¿no? A ver, lo primero, eh, respecto a acústica, las notas que cantamos son sonidos. Muy bien. Y los sonidos son frecuencias. Vale. Las frecuencias se miden en hercios. El La 4, según el índice acústico científico internacional, que hay diferentes índices acústicos, el La 4 es el La 440, que son 440 hercios. Cuando cambio una nota de octava, hacia el agudo o hacia el grave, lo que estoy haciendo es duplicar o dividir por la mitad esos hercios. Dependiendo de si voy hacia el agudo o hacia el grave, se duplica o se divide. O sea que el La 4 son 440, el La 3 son 220, el La 2 110, el La 5 880 y así, ¿vale? Vale. Entonces siempre va el doble y a la mitad las octavas. Ahora, por otro lado, un sonido es una onda sonora compleja. ¿Esto qué significa? Que si pudiéramos mirar a través de un microscopio ese sonido, esa onda, veríamos que se compone de muchos otros sonidos que se llaman ondas simples, ¿vale? Esto es una onda compleja que al analizarla más de cerca vemos muchas ondas simples por dentro, ¿vale? A la frecuencia o a la nota que nosotros distinguimos se le llama fundamental, ¿vale? Frecuencia fundamental. Y a los otros sonidos que vemos que lo componen, cuando lo miramos de cerca, vemos que lo componen, los otros sonidos de diferentes frecuencias que la acompañan es a lo que nosotros llamamos armónicos. Vale, no sé si visteis en algún momento con Alicia, os mostró alguna imagen de VoicePrint. VoicePrint, Mariana dice que sí. Y otra gente dice, ¿what? Y dice Mariana, ¡ay, va, no! Ay, bueno. Debo estar confundida, es que eso lo vimos en Estil. Vale, sí, te iba a decir, tú has hecho Estil, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, lo tengo abierto, a ver. Ay, sí, lo tengo abierto, mira qué maravilla. Pues os lo comparto. Vale, VoicePrint es una aplicación que utilizamos en Steel para poder analizar el sonido. Eh, la nota fundamental, que es la nota que en principio distinguimos como, en este caso, un la bemol, es la línea de más abajo. Y el resto de líneas que van hacia arriba son los armónicos que componen este sonido. Si yo hago este mismo de otra forma, eh, por ejemplo, así a priori lo primero que se me ha ocurrido. Esto sería con un pliegue fino y esto sería un sonido más tuangueado, ¿no? Un más twang. Pues vemos que el comportamiento de estos armónicos es diferente, ¿verdad? En uno se ve una zona más aquí, pero aquí se ve un poquito más clarito. Sin embargo, en este se ve más clarito, quiero decir que no se ve, ¿vale? Más vacío. Y sin embargo, aquí se ve todos los armónicos de esa zona claramente. Estos que se empezaban a iluminar un poquito, porque yo en mi primer ya tenía un poquito de sonido twang, un poquito de esfínter ariepiglótico estrecho, un poquito. Aquí lo he estrechado mucho más, entonces ahora esto brilla un montón. Aquí
se veían un poquito más estos armónicos, aquí se ven menos. Aquí no se ve nada, nada, porque con los o sea, con el pliegue fino, una de las cosas que conseguimos es que, que el sonido parta ya, se genere ya con muy poquitos armónicos. Y al no usar filtros para amplificar nada, pues no se ve nada. Si ese mismo pliegue fino le hubiese usado algún filtro para amplificar, se hubiese visto algo más. Pero en este caso no se ve nada. De hecho, en la señal de onda, que es lo que está aquí arriba, que es donde mediríamos los decibelios, este apenas ni se ve. Vale, visto esto, que así de primeras un poquito un vistazo rápido de lo que os estaba hablando, ¿vale? Esos armónicos no los escuchamos la mayoría de gente. Yo he conocido a gente que sí que escucha alguno de los armónicos cuando la gente canta y lo que sí que distinguimos con esos armónicos es el timbre. ¿Vale? Sí que distinguimos si este sonido es más brillante, es más oscuro, es más apagado, tiene más cuerpo. Ese tipo de comentarios acerca del color o del sonido, del timbre, eh, tiene que ver con esos armónicos, con la composición de la energía acústica que tenga ese sonido, ¿no? Que vienen a ser estos armónicos. Vale, entonces, los armónicos en la naturaleza. Ay, espera, os voy a enseñar una cosa para que os explote mucho todo. Espera. Vale, a ver. Vale, esto así en plan sencillo y esto en plan de que os explote todo. Vale. Un momento, que no veo nada. Me lo he puesto todo delante y no lo veo. ¡Ay! Espera, que admito a Isaac. ¿Qué os estaba diciendo yo? Que los armónicos en la naturaleza aparecen siempre en un orden concreto, según una proporción matemática que no vamos a entrar a ello, ¿vale? Ese orden concreto, yo ahora os comparto, pues, una escalita. Bueno, una escalita no es mentira, no es una escala. Os comparto. ¿La veis muy chiquitita la imagen? Yo la veo súper chiquitita. Si la veis bien, pues mejor. Ok, vale. ¿Qué tenemos en esta imagen? Tenemos la serie de armónicos partiendo de un do. El do. Ay, espera, que este. ¿Vale? Ese do tenemos la serie de armónicos que vienen como viene producida. Entonces, no es que tengamos que memorizar nada de esto, lo que tenemos es que darnos cuenta de que siempre esos armónicos van a aparecer en el mismo orden y que ese orden, qué casualidad, es el orden de los intervalos más importantes, bueno, más importantes, de los intervalos en sí, podríamos dejarlo ahí, de la música que utilizamos hasta que llegó la música contemporánea y empezó a meter cuartos de tono y este tipo de cosas, ¿vale? Pero la mayoría de los intervalos que se utilizan habitualmente son estos que tenemos por aquí, ¿vale? Octava, quinta justa, cuarta justa, tercera mayor, séptima mayor, por ahí tenemos terceras menores, segundas, mayores, menores, ¿vale? Vale. Entonces, a ver que dejo de compartir. Así os veo. La configuración de estos armónicos hemos dicho que es lo que define el timbre. Y el timbre hemos dicho que es la cualidad del sonido que diferencia unas voces de otras o unos instrumentos de otros. Dependiendo de nuestra anatomía, como hablábamos el otro día acerca de las formas de las caras, de todo esto, igual que dependiendo de la forma de cualquier instrumento, estaremos generando unos armónicos que se comportarán cada uno de una forma, ¿no? Y entonces nos hará que podamos, que se caracterice y se distinga. Vale. También por eso, hasta cierto punto, podemos imitar las voces, porque podemos imitar esa composición, ¿no? Armónica. Vale.
Entonces, dependiendo de cómo utilizamos nuestro aparato fonador a lo largo del proceso que vimos al principio de potencia, fuente y filtro, también vamos a modificar el comportamiento de estos armónicos, por lo que he hecho antes, por ejemplo, cuando he modificado la fuente y en vez de un pliegue grueso he usado un pliegue fino, se ha modificado esa composición. Cuando he modificado algunos filtros, se ha modificado. Si hubiese modificado la potencia, que no es algo que suelo hacer, entonces no os he hecho la muestra porque, ¿para qué? Pero si lo hubiese hecho, también veríamos cambios en el comportamiento de estos armónicos, ¿vale? Y así podemos hacer que nuestra voz suene de formas muy diferentes. Entonces, esto a veces confunde a los alumnos, ¿no? A los estudiantes. Y al oír su voz más brillante de lo que suelen oírse, les lleva a pensar que están cantando más agudo o viceversa. También les pasa que al oscurecer la voz te dicen, es que lo estoy cantando en otra octava, en la octava grave. Y tú dices, no, si estás cantando exactamente la misma nota, simplemente suena más oscuro. Vale, entonces, esto no tiene nada que ver con la afinación, ni tiene nada que ver con las notas que hacemos, sino que tiene que ver con el timbre. Entonces es importante tenerlo en cuenta de cara a, a los comentarios de nuestros estudiantes cuando nos intentan convencer de que cambian de nota y cambian de octava y al final a mí hay veces que me han hecho dudar, ¿eh? Y he tenido que ir al piano y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Que no me líes, que estás haciendo a ver, ¿qué es ese? ¿Ese? ¿Ese? No, este no. Espera, que os quiero compartir una imagen más, pero no sé si es esto o esto. ¿Vista? ¿Vista? ¿Qué es esto? Esto es. Mira, otra imagen de VoicePrint, ¿vale? La primera imagen es un frito, ¿vale? El frito de toda la vida. Vocal fry o es que no sé cómo lo llamáis. Es un pliegue blando, ¿vale? En steel. La siguiente es el pliegue grueso que he hecho antes. Bueno, no, mentira. La siguiente es un pliegue grueso con esfínter y con cricoides, o sea, un sonido un poquito más velteadillo, ¿vale? Porque tiene armónicos visibles hasta en la parte de los 4000 hercios, 5000 hercios, o sea, la parte de la izquierda nos está diciendo los hercios, ¿vale? Y la parte de la derecha es tiempo, son segundos. Entonces, esto sería algo bastante, bastante más que un grueso. El tercero sí que es un fino y el cuarto es más tirando a grueso, ¿vale? Que no tiene potenciados esos armónicos y tiene solamente los propios de la vocal y de la nota. Vale, que es que justo he visto esta imagen por ahí y he dicho voy a compartirla. Entonces, esto, una de las cosas que yo hago muchas veces cuando surge este debate en clase con los alumnos que les cuesta mucho y les genera mucha confusión, el cuarto representaba un pliegue grueso, sin más. ¿Vale? A los alumnos que les genera mucha confusión, lo que suelo hacer es utilizar herramientas de este tipo, ¿vale? Analizadores de espectro en los que pueden ver que la nota fundamental es la misma y que lo único que están cambiando es su composición armónica, ¿vale? Y ahí ya quitamos bastante lío de esto que te dicen, es que no consigo afinar o no lo consigo cantar en la octava que es. Y ya nada, nos lo quitamos. Vale, ¿qué más? Aquí es donde os quiero hablar de el sistema general que utilizamos de afinación en Occidente, especialmente en la música tonal, por eso os he dicho lo de la música contemporánea, que ya es música que no es tonal, que utilizan diferentes, atonal, espectral, aleatoria, de muchas formas, ¿vale? Hay muchos tipos de sistemas de componer, pero en la música tonal, que es la que habitualmente utilizamos, y es el sistema general de afinación que utilizamos aquí, y cuando digo aquí, quiero decir aquí en todos vuestros aquí, lo que hacen es tomar la distancia de octava y dividirla en 12 partes iguales, entre comillas, ¿vale? Porque no son exactamente iguales, pero muy, muy iguales. Bastante, bastante iguales. Y las frecuencias resultantes de esa fórmula no coinciden exactamente con las frecuencias naturales.
¿Qué quiero decir con esto? Que os voy a poner esa imagen que he dicho, mira, os voy a enseñar también una imagen que os va a dejar la cabeza loca. Pues esa os voy a poner ahora. Vale, en esta imagen tenemos una... ¿Se ve bien también? Más o menos. La imagen, porque a mí se me ha quedado como diminuta. ¿Vosotros la podéis ver? Sí, se ve Vale, completa. vale, gracias. O sea, entonces vuestro no vuestra no reacción es del intentar entender qué narices os estoy poniendo ahora. Vale, lo que estoy poniendo aquí es la misma serie de armónicos que he puesto antes, con sus octavas, quintas y toda esta historia, pero en este caso os estoy mostrando las frecuencias en la naturaleza, según lo que sería la naturaleza con su proporción en la que se va multiplicando, y según la división del sistema temperado, que es el sistema que se utiliza, ¿vale? Que no coincide la fórmula esta de dividir en 12 partes la octava, no coincide exactamente con esas frecuencias, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la diferencia que tenemos entre un sistema y otro va de números desde 2 hercios, que es mínimo, y hay gente que los distingue, esos 2 hercios ya los distingue, pero es muy mínimo, a 14 hercios, 32 hercios. Voy a dejar de compartir pantalla para veros, pero o sea, si queréis paso la foto por WhatsApp o lo que queráis. Y, o si la necesitáis verla, me lo decís y la vuelvo a poner luego, ¿vale? Pero es que si no, no os veo y eso me agobia, no ver vuestras caras y vuestras reacciones. Vale, entonces, como os estaba diciendo, no coincide exactamente. ¿Esto qué implica? Pues que puede pasar que, bueno, no sé si tirar por aquí o seguir por otro lado y luego y daros tiempo para digerir esta imagen. Y, y volvemos a... Me gustaría volver a, dentro de la pregunta que entendíamos como desafinado, el tema de quedarse calado o alto, cuando he hablado de que hay algunas que tienen una distancia de 2 hercios y hay gente que la detecta, vale, pues lo que vemos es que entre una nota y otra, entre un do y un re, hay muchos hercios de distancia, ¿vale? Cuanto más agudo nos vamos, más hercios de distancia tenemos. Entonces, cuando nos quedamos calados, o sea, unos 3-4 hercios por debajo, las aplicaciones que nos detectan qué nota es, nos van a seguir diciendo que es la nota correcta, ¿vale? Pero a nosotros no nos va a sonar bien, ¿vale? La mayoría de la gente que detecta la afinación y tal, o la desafinación, porque hay gente que no nota nada, pero la gente que sí que la nota, esos 3-4 hercios por debajo los vamos a notar muy claramente desafinados. Va a ser un punto de lo que estaba diciendo Daniel, ¿vale? Muy claramente desafinados. Sin embargo, si nos pasamos esos 3-4 hercios por encima, a la mayoría nos va a resultar agradable, porque lo vamos a escuchar simplemente como un poquito más brillante. Eso es una interpretación que hace nuestro cerebro y que lo podéis comprobar con aplicaciones que os digan los hercios exactos y veréis cómo si es un poquito por arriba no os va a molestar, pero si son estos poquitos hercios por abajo os va a molestar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen... Espera, es que acabo de darme cuenta que está el chat aquí. Vale, que os leo. Ya está. ¿Y qué frase era? No nos dejes aquí con todo el hype. Ah, vale, la dices, vale. Quedarse por debajo es de cantantes, quedarse por arriba es de tontos. Hace no demasiados años hubo un artista, músico, cantante que afinó su guitarra fuera de la afinación temperada, frecuencia natural, y compuso
no sé si un tema o un disco completo. Lástima que no recuerdo quién es. ¡Ay, por favor! Si lo recordases en algún momento, nos lo dices. Nos lo dices. Vale, porque me encanta que por lo menos alguno haya escuchado hablar acerca de esto de la afinación de las frecuencias naturales, la afinación natural de este tema, ¿vale? Porque no es un tema que se suele hablar mucho por ahí. Entonces a la mayoría le suena esto muy, muy, muy raruno. Vale, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que hay personas que su oído les va a llevar a escuchar afinado lo que vendría siendo las frecuencias que hemos visto en la tablita esta, que son las frecuencias naturales. Y hay otras personas que tienen el oído más hecho a lo que es el sistema temperado, a los pianos, acordeones, este tipo de instrumentos, y entonces les va a sonar más afinado lo que está ajustado a las frecuencias de lo que ponía el sistema temperado. ¿Vale? Vale. De forma estándar, se suele considerar que la gente afina cuando afina con un piano. ¿Vale? Así a priori se entiende que afinado es con el piano, o sea que afinado es con el sistema temperado. Vale. Eso significa que va a haber muchas personas que cuando estén yéndose a una afinación más natural, o sea, se estén quedando con esa distancia que estábamos viendo de -40, -14, -38, cuando se estén quedando con esa distancia más bajitos o más altos de lo que es el sistema temperado, a su alrededor va a surgir un estás desafinando. Y cuando canten con un piano, se van a sentir que están desafinando o se reajustan a lo que es el piano o si no se reajustan, se van a sentir desafinados. Vale, esto es a lo que llamamos afinación natural, ¿vale? Igual tiene más nombres, aquí lo llamamos afinación natural que hay personas con una inclinación intuitiva hacia esa afinación. Vale, entonces, para estas personas, una tercera mayor la van a afinar, como hemos visto, más bajita, más pequeña, más calada, y una tercera menor más todavía. Según la tabla esa, que os la pasaré para que la podáis guardar, la van a afinar más bajito que las personas que tengan el oído más hacia el sistema temperado, porque las escuchan más pequeñas porque de lo que son en el piano, porque en la naturaleza verdaderamente son más pequeñas. Vale. Incluso al escucharlas bien afinadas, o sea, tocadas en un piano, en un sistema temperado o cantadas en un sistema temperado, pueden llegar a sonarles desafinadas. ¿Vale? Es un intervalo que cuando estudiamos los intervalos nos los clasifican, entre otras cosas, como consonantes y disonantes, y las terceras siempre han estado clasificadas como intervalos consonantes, muy claramente consonantes para todo el mundo. Pues no, para todo el mundo no. Para las personas con esta inclinación hacia la afinación natural son intervalos disonantes. A ver qué leo. Aquí en México tuvimos un excelente músico, vivió coincidentemente en la época dorada del cine mexicano, precursor de este tema, quien desarrolló una investigación la cual llamó Sonido 13. ¡Oh! Juan Carrillo. De hecho, construyó instrumentos con esta afinación especial, entre ellos el... Ah, mira. Y sí, claro. Ah, vale. Vale, genial. Gracias, gracias por los datos porque es difícil de encontrar información sobre esto. Genial. Em, muy disonantes, claro. Claro, sí, sí, sí. Es que para quien tiene el oído hacia lo temperado, pues resulta complicado de gestionar esto. Vale, ¿qué hacemos ahora nosotros sabiendo que esto existe? Sí, claro. Los pianos preparados y los instrumentos alterados, claro, claro, claro. Pero eso ya sería, bueno, te iba a decir, eso ya sería, pero no, claro, John Cage, sí, 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 claro, claro, claro. Por supuesto. Y eso,
va a deciros que eso ya sería otra cosa, porque claro, que los preparan cada uno como quiere, claro, pero hay muchos que lo preparan de esta forma, con una afinación natural. Entonces sí, puede ser también parte de lo mismo. Entonces, para nosotros, para lo que nos importa con nuestros estudiantes, ¿cómo detectamos estos casos? ¿Vale? Estos casos de tendencia hacia la afinación natural. Para mí, la prueba más sencilla, es que no paro de guardarme el chat, pero luego veo que escribís y me lo vuelvo a sacar un momentito. Los hercios vienen siendo lo que conocemos como las comas entre cada nota. No sé qué son las comas. Sí, Paloma, sí, o Mike, sí, cualquiera, sí. Bueno, lo que pasa es que bueno, perdón, buenos días Sí, a sí, todos, sí. o tardes. Entre cada nota, sí, lo que conocemos como que a veces nos dices, es que te desafinaste, pero no es ni siquiera un medio tono, ¿no? Sino que como que sí se oye que está en la nota, pero no le llega. ¿Sí? Resulta que entre nota y nota hay 9 comas. Ajá, vale. Entonces, esas son por eso pregunto, ¿serán lo mismo como los hertz? Lo que estamos diciendo de que si -3, ¿son esas comas serán? No. Son Sí. más todavía. Ok. Sí, porque según en qué lugar estemos midiendo, en qué octava, según más agudo, más grave, se va a haber más distancia, más hercios, pero sí, Mike, dile. En la educación aquí en México, la educación musical por lo regular nos hablan de que entre cada tono existen 9 comas, exactamente, nueve sonidos diferentes y que el ser humano puede distinguirlos auditivamente, 9 afinaciones. Y precisamente en este orden, Julián Carrillo basó su investigación precisamente porque sonaba muchísimo esto en aquella época y Julián Carrillo pues, hizo un piano de una octava, ¿no? Llegaba, no sé, de un do 4 al do 6 sería el extremo del piano, ¿no? Entonces salió un piano enorme donde tenían 9 notas para llegar de un punto a otro, ¿no? De un tono a otro. Es Claro, algo sí. así, tal vez estoy diciendo barbaridades, pero es algo así lo que dice Julián Carrillo. Y entiendo que los microtonos, eso iba a decir, que entiendo que esto tendrá que ver con el cuarto de tono, octavo de tono, con estas divisiones más pequeñitas. Sí, claro, que en la música contemporánea se han utilizado muchísimo, pero aún así los hercios son muchísimo, o sea, es que, claro, no son 9, son mm, una barbaridad. O sea, si habéis visto los números que teníamos antes en la imagen, tenemos, por ejemplo, del do más grave a su siguiente, estábamos hablando de un 130 hercios a 261 hercios, vale. Bueno, es que eran 130 y pico y 261, justo el doble, entonces solamente hay 130 de diferencia, pero si nos vamos a las notas más agudas, tenemos de un sí natural aquí, de este sí, ay, perdón, de ese sí a ese do, tenemos de 1962 hercios a 2093. Entonces, tenemos siempre distancias, eso no en una octava, lo tenemos en un semitono, claro. Entonces, claro, estamos hablando de que cada vez las distancias se van haciendo más grandes y hay más hercios. Vale, espera que os recupero. No sé dónde estáis. Es que os he minimizado. Ay, aquí no estáis. Vale, ya está. Entonces, eso sí, sí, es una barbaridad de diferencia y entonces, claro, cuando estamos hablando de según qué notas no se nota mucho, cuando hablamos de según qué otras, pues se nota un montón. Entonces, eso, ¿cómo detectamos a estas personas con esta inclinación? La prueba para mí infalible es probar a tocar en un piano una tercera menor, ¿vale? Y mejor si es a la vez, las dos notas a la vez. O sea, por ejemplo, un mi y un sol. Tocamos eso. Y le preguntas si le suena bonito y adorable o incómodo o desagradable.
no afinado, desafinado o disonante o consonante, no, porque esos son conceptos como mucho más abstractos. Bueno, no es que sean más abstractos, pero porque lo otro también es muy abstracto, pero estamos menos acostumbrados como seres humanos a eso, ¿no? Un mi y un sol, naturales, sí. O un si y un re. O sea, estoy diciendo esa combinación porque no haya notas que sean notas blancas, ¿vale? Pero en realidad es que haya un tono y medio de distancia. Y terceras menores, ¿vale? Y, y entonces con las terceras menores, al preguntar si suena bonito y adorable o suena incómodo o desagradable, es donde más fácilmente lo vamos a detectar, porque la mayoría no te va a decir suena mal o suena desafinado, o suena... Pero si le dices incómodo, sí que es como, ay, pues sí, sí suena incómodo, ¿vale? Sí suena incómodo. Vale, y entonces, una vez detectadas las personas así, ¿qué hacemos para ayudarles? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿No? Hay diferentes pasos, ¿vale? Por un lado, les va a ir mejor cantar con instrumentos en directo que con bases grabadas, ¿vale? Y los instrumentos que sean de cuerda o que sean vientos. Porque si no utilizamos instrumentos temperados como el piano, los acordeones y tal, los propios instrumentistas o incluso, bueno, voy primero a este paso, pero los propios instrumentistas de cuerda y de viento ajustan la afinación a lo que están escuchando y a veces la ajustan unos hercios más arriba o unos hercios más abajo de manera intuitiva porque al tener en las cuerdas, al no tener una división temperada, sino tener una, iba a decir una línea recta, quiero decir que tienen todas las opciones de hercios posibles entre una nota y otra, están mucho más acostumbrados a moverse por ahí. Que si tocan con un piano se pueden ajustar, pero si tocan con otros instrumentos que pueden afinar de forma natural, de hecho muchas veces los conjuntos de cuerdas, sin querer, ajustan un poquito más natural los intervalos de lo que lo harían con un piano. Y de hecho hay algunos instrumentistas que te dicen, "Buah, es que me da una pereza que me muero tocar en este grupo que hay un pianista, prefiero tocar en este otro grupo que no hay ningún pianista porque así podemos ajustarnos entre nosotros. Y con el pianista es que tienes que ajustarte al piano, y si no suena mal. Pues eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, con una voz, si tienes un guitarrista con una voz, el guitarrista se va a ajustar muchísimo a esa afinación natural, igual que la voz, que en este caso sería la persona que hemos detectado que ya tiene tendencia a ajustarse a eso. Y entonces va a sonar muchísimo más afinado que si cantas con una base grabada, que la base grabada no ajusta nada porque está grabada, o cantas con un piano, que tampoco ajusta nada porque está temperado. Vale, entonces truqui ese, que toque con instrumentos. Otra opción que yo suelo proponerla casi siempre porque es más fácil que encontrar un músico que te acompañe siempre, es que aprendan a tocar la guitarra. Básicamente la guitarra, porque así se pueden ir ajustando a su propia voz, ¿no? Y además es que sale de forma intuitiva. Cuando toque la guitarra intentará afinarla ajustada a su voz. Y entonces a la mayoría de la gente, igual hay gente con un oído muy, 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 muy fino que sí que detecta que está pasando algo, pero la mayoría de la gente no. Y por otro lado, está interesante también que vaya ajustando poco a poco eh, el oído a el sistema temperado, ¿no? Acostumbrando poco a poco a ahí. O sea, ir haciendo ejercicios de lo que hemos dicho antes. Casos donde sí hacer vocalizaciones con escalas, arpegios, todas las de toda la vida, que tenemos miles de ejercicios todo el mundo. Casos como este. Mientras tú le dejas cantar con la guitarrita o con el músico que le acompaña o le acompañas tú, mientras que haces eso para ver el repertorio y que no se frustre a base de hacer escalas que le va a dar un mal, pues mientras tanto vas trabajando también esas escalas para ir ajustando al sistema temperado, ¿vale? Ir acostumbrándose. Vale. Luego la afinación también tiene un punto
respecto a la propiocepción en sí, propia o externa. Vale, ¿qué quiero decir? Que es importantísimo que la afinación es relativa a, por ejemplo, lo que estamos sintiendo. Si estás cantando una canción en la que estás disfrutando muchísimo, vas a no darte cuenta tanto de que puedes estar desafinando. O a lo mejor vas a dejar pasar esas imperfecciones, ¿no? Y esto nos pasa también mucho como profes. Y aquí hay que ser, todo el mundo, muy honesto. Si un alumno te cae como un poco especialmente bien, le vas a dejar pasar más imperfecciones que a otro alumno que no te cae tan allá. Vale, que no, dice Daniel que no. No, hay que ser honestos. Que no hablamos de caer bien en plan de va a ser mi mejor amigo. No. Estamos hablando de que hay gente con la que tienes un feeling en especial que te transmite mogollón cuando canta, que dices, ay, qué maravilla. Y luego escuchas un vídeo, por ejemplo, y dices, ostras, pues mira, yo le dije que lo había hecho súper perfecto y en realidad no, me había embaucado la interpretación o lo que me obnubilo viéndole. Y cuando hay un estudiante que te lo tienes un poco atragantadillo y tal, pues sin darte cuenta, a la mínima imperfección, a la mínima desafinación, le vas a decir, ¡ay, es desafinado! Esto es verdad, Daniel, tienes que reconocerlo. A ver, espera que voy a leer, que sé que estás escribiendo por ahí. Espera que me falta mucho por leer en el chat, por Dios. Eh, eh, la forma más exacta de medirlo, ¿no? ¿Qué es que no he entendido cómo más? Si no, sol, tercera, sí, hercios es una unidad de medida de frecuencia sonora, eso es el número de ciclos de onda por unidad de tiempo, sí. A mí me suena, a mí me suena guay. Va desarrollando su oído, por eso es practicar, sí o sí, sí, hay que practicar, sí. Cuando se ponen a capela, ajá, de eso también vamos a hablar, ¿eh? En estos días. Y van en aproximaciones poco menos que vergonzosas, es claro que hay que trabajar ese aspecto, sí. Y hay imperfecciones hermosas, estoy totalmente de acuerdo. Es bien para el alumno, es bien para el alumno. Siendo honestos, no me ha pasado, no, puede ser. Incluso le doy clases a mis amigos y no les pasó. No, ya, bueno, hay veces que incluso con los amigos somos peores que con los desconocidos, eso también es verdad, es como con la familia. Sí, también hay cámaras muy malas. Sí, claro. Cuando haces trabajo grupal, ¿cómo puedes apoyar a los que desafinan? Pues con los que afinan. No, ya que tienes un grupo, te apoyas en los que afinan y que ayuden. Eh, ¡Ay, qué bueno! Cuando se topen con alguien así, a ver, intégrenle a un proyecto de armonía vocal importante. Es una buena medicina, verán qué les deja. A veces hay desafinaciones que pueden sonar agradables, sí, pero si eso sucede, sí. Les muestro sí, la nota real, les muestro lo que hacen, que sean conscientes de lo que hacen. Lo que suena bien o suena mal, no los libera. Ya debe haber hecho, sí, de saber lo que están haciendo, eso me parece muy bien también. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, dicho esto, además de eso, de lo que estamos sintiendo, tanto cuando cantamos como cuando escuchamos, también la afinación es relativa a cómo nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si estás más nervioso, si estás más estresado, si estás cansado, si estás eufórico, se te va a ir un poco más fácilmente hacia arriba o hacia abajo el tono en estados, ¿no? de ánimo. Pues yo que sé, por ejemplo, nervioso, estresado, eufórico, se te puede ir fácilmente hacia arriba. En estados cansados y tal, se te puede ir o más así, más deprimido. Hoy es que he venido de bajón y es más fácil que se te quede caladita la nota. Y también esto va muy unido a cómo está nuestro cuerpo, también es relativa a nuestro cuerpo, a tensiones, a estado hormonal,
a, yo que sé, que estás con flojera ese día que parece que te cuesta la vida y que tu cuerpo no responde, pues esto también puede hacer variaciones en tu afinación, ¿vale? Nos comentaba, es que me acabo de acordar, que nos comentaba una alumna hace un tiempo que le pasaba que había momentos en el año en el que cuando escuchaba música en Spotify, pues le sonaba desafinada. O sea que su referencia interna que tenía de las canciones con versus, ¿no? Con respecto a la que escuchaba en Spotify, no coincidía. No coincidía y le sonaba, pues eso, todo desafinado. Y ella decía, a ver, vamos a ver, que es Spotify, que es evidente que Spotify de repente no ha desafinado estas canciones que yo llevo oyendo el resto del año muy bien. Pero durante esa época le suenan todo el rato desafinadas. Y es porque tiene que ver con sus... en este caso tenía que ver con su sinusitis, ¿vale? Que con el tema de los mocos que tiene internamente le afecta a la audición y entonces lo escucha diferente durante esa época. Pero esto tiene mucho que ver también, pues eso, como hemos dicho, con procesos internos o físicos como el estrés, los nervios, el cansancio, la concentración, los mocos, como os estoy diciendo, la tensión cervical afecta también a cómo escuchamos, ¿no? A la audición, la tensión arterial afecta también, incluso la creatividad. Yo hay veces, hay épocas en las que tengo la creatividad como muy por todo lo alto y entonces escucho diferente de cuando estoy más centrada. Yo qué sé, pues la gente creativa, que somos gente rara. Pero claro, más allá de la subjetividad, eh, hay personas que afinan casi siempre y hay otras personas que desafinan más habitualmente. Y esto es un hecho muy objetivo. Y entonces, ¿por qué pasa esto, no? Fuera de oídos absolutos y tal, ¿por qué? ¿Por qué ocurre que de repente hay personas que te encuentras y dices, jo, esta persona qué pasada, es que lo afina ahí todo? Y hay otra persona que dice, madre mía, es que qué difícil es que afine o que se mantenga afinado. Vale, pues esto, uno de los temas importantes aquí es el entorno y la exposición, ¿no? ¿En qué momento fijamos los sonidos? ¿En qué momento nos empapamos de un tipo de afinación o de otra, de esto de la afinación natural, la afinación temperada, según a lo que estés acostumbrado? ¿En qué momento? ¿Cuándo ocurre todo esto? Porque los bebés y los niños pequeños, pequeños, son capaces de afinar increíblemente. No sé si Edna has levantado un dedo en plan de quiero hablar o simplemente te has movido y yo te he visto en ese instante. Es que en México afirmamos así como el Chavo del Ocho. Vale, como te veía muy de refilón, de repente no tenía claro si era eso. Vale, vale. Pues sí, afinan muy increíblemente porque es realmente muy increíble, ¿no? O sea, como de repente estás viendo hacer unas cosas que dices, oh Dios mío. Y es de forma totalmente intuitiva. A mí me pasó hace no mucho, bueno, pues al final sí que hace mucho, sí que hace unos años incluso, bueno, es que yo mido muy mal el tiempo, muchas veces os diré el otro día y a lo mejor hace 2 años. Pues me pasó que tenía un silbato en casa y lo utilicé un par de veces y a la segunda o tercera vez que lo escuchó mi hijo, de repente lo hizo. Sí, lo estaba usando, no, lo estaba usando él, fíjate, si hace tiempo que ni me acuerdo. Lo estaba usando él, hizo fiu, fiu, y a la tercera se lo quitó de la boca y lo hizo con la voz. Y dije, mira qué bien, qué ricamente, ya tenemos aquí el whistle instalado, ¿no? Ya lo tiene en la actualización. Y le hice un vídeo justo, le dije, a ver, repite, repite, y se lo mandé a Alicia y Natán o sea, fue como, qué maravilla, ¿no? O sea, si en un segundo lo has oído 2 veces y ya eres capaz de hacerlo, incluso en una zona dificilísima de emitir. Vale, pues todo esto va de que nuestra capacidad de discriminar los sonidos idiomáticos desaparece a los 3 años. De los 0 a los 3 aprendemos a distinguir
las vocales y las consonantes. Entonces, si durante esa etapa de la vida estás estimulado musicalmente, será mucho más fácil, o sea, más probable que afines, ¿no? Mucho más probable. Por eso, las personas que crecen en familias o en entornos musicales habitualmente afinan súper bien. Pero es que no solo a eso, no solo afinan, es que memorizan mucho más rápido las melodías, sacan más fácilmente las armonías y... uy, que tengo a 2 personas en la sala de espera. Un segundo. Y también improvisan y juegan mucho más con su voz porque se sienten mucho más libres vocalmente por ese entorno que han tenido en esa edad temprana. Por eso he dicho bebés y niños muy pequeños. Bebés, vamos, es que no hay más que ver cómo imitan los bebés que todavía no hablan, cómo imitan las melodías que hacemos al hablar. No nos están o sea, están intentando hablarnos o están intentando participar en la conversación que están escuchando y están imitando exactamente las mismas melodías que nosotros hacemos, ¿no? Las mismas entonaciones. Y ya los niños pequeños también hasta una determinada edad. A partir de esa edad, si no has estado envuelto de todo esto, de música y un ambiente, un entorno muy musical, bueno, pues ya no tienes esa facilidad extra, que es verdad que aunque no hayas tenido esa estimulación en esos años y luego, yo qué sé, tu padre te canta nanas al dormirte y tu madre canciones mientras juegas y tu abuela mientras meriendas y tu abuelo mientras cocina y en el cole te están enseñando todas las canciones en inglés bueno, en inglés y en cualquier idioma, pero te están todo el día enseñando con canciones, porque en los coles es muy fácil que te enseñen con canciones, bueno, pues ya vas teniendo una estimulación bastante alta y entonces va a ser más fácil también, más probable que puedas afinar que una persona que no ha tenido eso. Hay personas que llegan a la edad adulta sin haber tenido apenas nada, nada de exposición a la música. Y tú les ves con sus dificultades a la hora de afinar y tal, y entonces les preguntas, porque esto viene muy bien, ¿eh? Que les preguntéis. Les preguntas, ¿y qué tipo de música escuchas en tu día a día? Ah, no, yo es que no escucho música. Y dices, ostras. ¿Y en tu casa? O sea, yo qué sé, tus padres, lo que sea, con quien vivas. Ah, no, 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 es que en mi casa nunca se ha escuchado música. Claro, ahí ya dices, bueno, pues es que, pues normal, ¿no? Que te pueda costar afinar, ¿no? Ahí falta mucho de exposición. Y esto, entonces, nos lleva a que debemos distinguir, ¿no? 3 procesos diferentes a la hora de afinar, ¿no? En lo que es la acción de afinar, 3 procesos diferentes. Por un lado tenemos discriminar un sonido, por otro lado tenemos reconocerlo y por otro lado tenemos emitirlo, ¿vale? Por eso cuando nuestro estudiante desafina, necesitamos localizar en cuál de los 3 procesos está su verdadera dificultad. Porque una persona, por ejemplo, que no ha tenido nada de exposición, como esta última que os estaba comentando, ¿no? Que no escucha música a nadie a su alrededor y nada de nada. Esta persona es mucho más fácil que le cueste reconocer, por ejemplo. ¿Vale? Igual es capaz de discriminarlos y dice, mira, este sonido es diferente de este y soy capaz de saber que ahí están sonando 2 sonidos distintos, pero en mi mente no está grabada esa información porque no me he expuesto a ella. Entonces no los reconozco, no sé qué sonidos son. Sé que algo está ocurriendo ahí, pero no lo estoy reconociendo en mi mente. Entonces es muy difícil que luego lo pueda emitir. Estamos quedándonos en el segundo paso. Hay otra gente que discrimina y reconoce, pero lo que le cuesta es luego emitirlo. De repente emite un sonido distinto. O al revés, al principio, quiero decir,
que a lo mejor directamente ni lo discrimina. Nos ha pasado muchas veces que hay personas, bueno, sí lo habéis comentado al principio, os iba a decir que hay personas que no escuchan la distancia de semitono, que tú tocas un si y un do en el piano y no escuchan la diferencia, no notan que es una nota diferente. Eso es que no la están discriminando. Y ahí hay que hacer un trabajo diferente que en los demás casos, ¿no? Cada, cada, cada proceso y o sea, en cada lugar que se quede el estudiante vas a necesitar hacer un tipo de trabajo. Sí, Mike. ¿Qué información tiene maestra acerca de la amusia? ¿El que perdona? Acerca de la amusia. Ajá. La amusia es un trastorno, se maneja como trastorno neurológico o condición neurológica, donde se es incapaz de o reconocer o discriminar o emitir un sonido afinado, ¿vale? Incapaz de reconocer la música. Le pregunto por lo siguiente. Tengo un compañero de la universidad quien argumentó amusia, llevó un diagnóstico, no sé dónde lo sacó, seguramente algún psicólogo, no sé si psiquiatra, bueno, X. Eh, y le dejaron pasar solfeo, por ejemplo. Él decía las notas, las decía, la leía, tiene una buena lectura musical. Él es baterista, él es percusionista, y grabó como percusionista. Y le dejaron pasar solfeo. Él es capaz de identificar los acordes con extensiones sin ningún problema, pero no puede afinarlos. Me dice que no puede afinarlos. Después otro amigo, pasan muchos años, otro amigo psiquiatra me dice que este tipo de trastornos no del todo son aceptados por como una condición, un trastorno. Pues la amusia no es una condición que pueda estar siempre presente, ¿no? Como un trastorno neurológico, sino que se puede trabajar. Pero no sé de cierto qué tanto hay de esto, ¿no? O qué tanto es cierto de esto. Ajá. Vamos a ver qué nos quiere decir Paloma, que está con los ojos muy abiertos. Pues es que no sé si tenga que ver eso. Yo en alguna ocasión, cuando estaba estudiando en la escuela de música, tenía un compañero, era muy chistoso porque en la clase coral, el compañero no afinaba igual que todos, automáticamente afinaba como una tercera. Entonces, pero la nota que cantara, él cantaba la tercera y era así como que decía, bueno, pues no estás cantando lo mismo, pero tampoco se oye mal lo que estás cantando. Entonces, no sé si tenga que ver con lo que estás diciendo, Mike, de que a lo mejor era un trastorno de amusia y no podía emitir la nota exacta, pero sí una tercera o menor o mayor, no recuerdo cómo era, pero era muy curioso. O sea, sí me llamaba mucho la atención ese cuate. ¿Pero eso Es- se mantuvo durante todo el tiempo? Sí, o sea, era indistinto, cantaba lo que cantara, cantaba otra nota que Sí, estaba dentro de la armonía, y no podía como cantar la exacta. sí, sí. O sea, a ver, yo he tenido estudiantes que les ha pasado eso y... Pero a base de trabajar y de intentar afinar y de ir no haciendo un especial hincapié en la afinación, también te digo, ¿eh? O sea, simplemente trabajando pues la técnica vocal, trabajando diferente repertorio y demás, han ido ajustándose a las notas. Y es verdad que a mí siempre me ha parecido como muy chistoso, ¿no? Eso de que, ostras, desafinas afinando. O sea, tú que eres la persona de peor oído de toda la clase, eres capaz de hacer armonías así a la primera, ¿no? Y ya te pones a hacernos el coro, ¿no? O sea, siempre me hace mucha gracia. Y normalmente a los estudiantes, pues dentro de lo que puede pasar es como, bueno, vale, pues esto no está tan mal. Pero al final siempre se les ha acabado corrigiendo. Sí, Mike. Tengo entendido que este tipo de trastornos como la amusia, la afasia, la ataxia, todos ese tipo de trastornos, siempre se manejan los maneja como un espectro o dentro de un espectro sí. O sea, hay ciertos niveles de amusia o se presenta de distintas formas, pero se define tal cual como la incapacidad de distinguir o de reconocer la música como es debido, ¿no?
Pues en este caso, él fue uno de mis maestros, tengo una academia de música, él fue uno de mis maestros porque en realidad es muy bueno, tanto como profesor, como baterista, como percusionista, ¿no? De hecho, tiene un, ¿cómo se llama? Un patrocinio por parte de Music Club, por ejemplo, ¿no? Es una tienda reconocida por acá, de este continente. Tiene un patrocinio de parte de él, ¿no? Pero y estoy en clase de piano y él llega con mis estudiantes y empieza a jugar. Mira, si tocas así, las extensiones, una novena, un 13 aumentado, y empieza a jugar y bromear con ellos, ¿no? Y empieza a tocar el piano y lo reconoce bien y sabe tocar el piano. Digo, no es tan bueno como la batería, pero reconoce los sonidos, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Estoy desafinado ahí en ese sentido, o sabes que esto no está bien y lo he dejado a cargo, sabes que tengo que salir de emergencia, te encargo a mis chicos de canto, ¿no? Pues un momentito, nada más, estamos haciendo este montaje, ayúdame a supervisarlo, aquí están los papeles, ¿no? Y se queda ahí y está corrigiendo a los chicos, de alguna manera se queda super bajo supervisión, le tengo esa confianza, sin embargo, él no puede cantarles. Y eso, o sea, me parece muy fuerte que se mantenga ahí. Bueno, o sea, vamos a escuchar qué quiere decir Edna, pero bueno, ahora iremos a eso. Sí, Edna. Gracias. Y nomás quería decir que en alguna ocasión un maestro nos explicaba, y por cierto, él era de Valencia, nos explicaba que esto se debía a una condición eh, física que le impedía a la persona reconocer o más bien discriminar entre un tono y otro, así como para la visión está el daltonismo. Era como para esclarecer. Y sí, a muchos nos entristeció porque pensamos, todos podemos cantar, todos podemos desarrollar y educar el oído, pero no, nos dice, existe, o sea, clínicamente existe esta condición y um, es como si fuera el daltonismo, pues, pero auditivo. Entonces, más que comentar eso. Vale, me gusta mucho poder conocer, claro, o sea, el poder hacer esa relación, ¿no? Con el daltonismo para casos de este tipo, que es una condición física inalterable, ¿no? Yo no he conocido jamás a nadie así, sí he conocido todo el resto de casos que estáis diciendo, y en el caso de lo que decías, Mike, de si se puede trabajar o no. Claro, si es una cuestión física, como lo que está diciendo Edna, no, pero cuando hablamos de procesos mentales, o sea, de procesamiento neurológico, ¿vale? Mejor. Sí, se puede trabajar, sí. Es lo mismo que lo que estabas diciendo de otros tipos de trastornos que no tienen que ver con la música, sino con a la hora de todo, de la organización, de la lectura, del, la secuenciación, de muchas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de trastornos de este tipo neurológicos y se pueden trabajar, claro que sí, 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 sí. Eh, Incluso según a las edades y de la forma en las que se trabaje, se puede llegar a no tener nada, ¿vale? O en muchos casos, pues simplemente minimizar por lo menos el tema. Por eso te decía que qué fuerte que este compañero al cabo de los años siga o sea, estando dedicándose a la música y pudiendo ayudar a los estudiantes y demás, siga siendo incapaz de emitir esos sonidos. Me parece súper curioso, ¿no? Su caso. Pero, pero entiendo pues eso, que es que en temas neurológicos pues es complicado y necesitamos también profesionales específicos, ¿no? Que entiendan. Y muchas veces no se entiende de todo esto, ¿no? Los primeros 6 años de vida del ser humano son vitales para trabajar este tipo de trastornos. Exacto, exacto. Sí. Y si se han pasado esos 3 años, pues, o sea, esos 6 años, pues, pues bueno, pues hacemos lo que podemos. Es verdad que luego, o sea, yo, por ejemplo, sí, se vuelve más difícil. Por cierto, muy curioso lo que contabas de tu hijo al silbar. Y, y pues os iba a decir precisamente, mi hijo tuvo problemas de desarrollo al principio.
y tuvo que hacer terapia de este tipo de cosas a nivel propioceptivo y vestibular. Tenía que no sé si ya lo comenté en el tema de la propiocepción, y tuvo que hacer muchas cosas que tenían que ver con todo esto, no concretamente con el oído, con la música, precisamente en eso, como ha estado rodeado 100% de música desde su primera célula, pues no, tiene un don con la música, pero em, ha tenido que hacer mucha terapia respecto a estos temas precisamente en esos primeros años, y con su terapeuta, que he llegado a tener una relación de amistad muy grande, muchas veces hablamos de casos que está teniendo de adultos, o sea, pacientes que están yendo a tratarse de esas mismas cosas en esos primeros años, pero que no, que en vez de en los primeros años están yendo de adultos y están pudiendo mejorar, pero evidentemente es más difícil, evidentemente, desde luego, sí. Sí, 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 sí. Es... Sí, exactamente, es así. Vale, entonces, seguimos con el tema de la afinación. Más cositas que nos afectan. Nos afectan. Tenemos que tener en cuenta también nuestro estado mental. Bueno, es nuestro o el de quien sea que esté desafinando. Porque es algo muy común que las personas cuando desafinan no estén aquí y ahora. Quiero decir que es muy común que las personas más tranquilas, como decimos aquí, como con más pachorra, ay, que me dijeron cómo se decía eso, eh, bueno, no sé, me dieron un nombre que me encantó, pero se me ha olvidado. Estas personas así como muy de chill suelen estar como más por detrás, no suelen estar aquí, suelen estar como más por detrás, todavía en la sensación del final de la frase anterior, de cómo la estaban haciendo, cómo se estaban sintiendo. Están ahí todavía cuando ya ha comenzado la siguiente frase. Y entonces es como, has empezado desafinando la frase, ya, porque es que todavía se había quedado en la anterior. Y al contrario, ¿no? Las personas más nerviosas o más aceleradas que suelen estar por delante. Y entonces todavía no has terminado la frase anterior y ya estás pensando en la que viene o en el agudo siguiente o en el salto, y entonces estás desafinando la frase anterior porque tu mente está más allá, ¿vale? También está dentro del estado mental, tenemos las personas de miedo escénico o las personas mega exigentes que están muy en los detalles, ¿no? Ese giro que no era exactamente así, que aquí tenía que haber alargado más la nota, ay, esa se me fue y lo habrán notado o no, o que estarán pensando. Todas estas cosas que nos entretienen la mente nos llevan a desafinar muchas veces, porque no estamos presentes aquí. Entonces, para esto, siempre recomendamos técnicas como mindfulness, meditación, yoga, artes marciales, canto difónico, armónico, mantras, todo tipo de trabajo no vocal, sino mental, que nos lleva a poder centrarnos, ¿no? Focus en el momento en el que estamos. Yo tuve mis primeros 10 años de estudios musicales fueron de piano, y la última profesora que tuve en esos estudios, cuando ya estaba en un nivel muy alto y complicado, me dijo que tuviese, porque yo en aquel momento ya me daba tanto apuro lo difíciles que eran las obras que tocaba, que me empezó a dar miedo tocarlas delante de gente y tal. En los exámenes, todo esto, ¿no? Porque, claro, pasabas muchas pruebas, muchos tribunales, muchas historias, ¿no? Entonces estaba cosita. Y entonces me dijo, ten una tarea para cada momento de la obra, ya sea algo técnico o de interpretación o de emoción o de dinámica o de lo que sea. Pero ten una tarea para cada momento de la obra para que así tu mente esté centrada en esas tareas de principio a fin, ¿vale? De esa forma conseguía que no cupiese un instante ni de miedo ni de desconcentración. En mi caso, me lo dijo para mantenerme centrada por el miedo que me daba la dificultad de las obras. Pero yo tomé esa idea
y lo utilizo para tanto para temas de desconcentración, para el aquí y ahora, para todo esto, como para muchos usos. Yo lo que hago lo llamo mapas que los hago, por ejemplo, encima de la letra. Me gusta mucho hacerlos encima de la letra, en vez de la partitura, porque la propia partitura es un mapa, pero es un tipo de mapa. Pero tenemos muchos otros tipos. Entonces, a mí me gusta mucho sobre la letra poder hacer mapas de temas técnicos, ¿no? Pues aquí la laringe alta, aquí baja, aquí el pliegue tal, aquí más esfínter, aquí más no sé qué, ¿no? O sea, todo. O mapas estilísticos, ¿no? Pues aquí más vibrato, aquí aireado, aquí un gruñidito, aquí no sé qué. O también mapas interpretativos o emocionales, más de aquí empieza con un mood así como más triste, luego se va enfadando, luego, ¿sabes, no? Em, o aquí intenta expresar más con tus manos, aquí intenta no sé qué. Todo este tipo de cosas yo las llamo mapas y hago según la etapa de estudio en la que esté de la pieza, pues hacemos un tipo de mapa u otro. Y eso ayuda mucho a estar presente todo el tiempo. Y además los mapas se van fijando en la mayoría de la gente. Hay gente que no tiene mucha memoria a nivel visual, ¿no? Pero la mayoría de la gente sí que se queda bastante claramente con las imágenes, ¿no? Entonces, cuando ya han creado el mapa, se les va reproduciendo en la mente mientras están cantando. Y entonces pueden estar mucho más concentrados y encima dar un resultado muy alto. Em, entonces, bueno, yo la verdad es que eso lo he seguido haciendo para mí misma y con todos los estudiantes. Y en el directo se concentran mucho más, ¿no? Se mantienen mucho más ahí. Vale. Y junto con todo esto que estamos hablando de los estados mentales y que nos hemos ido también hacia el miedo escénico y todos estos temores y tal, y la superexigencia esta tan grande de la que hablábamos también en unas de las primeras clases, ¿no? Pues aquí viene también el tema de los bloqueos, ¿vale? Personas que desafinan por bloqueos, ¿no? Uno de los más comunes es este que acabamos de hablar, del miedo escénico, y también em, demasiado habitual siempre me han dicho que canto mal, o un profesor anterior que me dijo que no tenía buena voz o que no valía para cantar, o me echaron del coro o cosas así, ¿no? Vale, pues todo esto es muy común, pero o sea, hay diferentes tipos de bloqueos, ¿no? Bloqueos a nivel, bueno, es que además estuvimos hablando en una clase, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de bloqueos en las diferentes etapas de, de la vida y de los adultos con sus miedos a salirse de su zona de confort y se resisten al cambio y a probar cosas nuevas y todo esto. Vale, bueno, pues en el tema de los bloqueos es algo en lo que vamos a poder entrar, pero hasta cierto punto. Y esto me parece importante decirlo, ¿no? Resaltarlo, porque muchas veces nos pasa, a mucha gente le pasa, que dentro de sus clases de canto, al final se acaba entrando en unos niveles más terapéuticos, psicoterapéuticos, pues eso, que hemos hablado muchas veces en este grupo de que cantar eh, te alegra el alma y que hacemos terapia muchas veces con nuestros estudiantes de algún modo y tal, pero siempre hasta cierto punto. O sea, muchas veces hacemos como la broma, yo creo, ¿no? Entre nosotros, de, ay, sí, sí, es que somos medio psicólogos, pero no, o sea, en realidad hay que ser conscientes de que la mayoría de la gente no es psicólogo. Hay gente que sí, hay gente que es vocal coach y es psicólogo o es terapeuta de algún tipo, pero la mayoría de las personas no lo somos. Entonces tenemos que tener siempre como
límite, ¿no? Ahí puesto en el que cuando ya hablamos de temas complejos, bloqueos complejos a nivel mental, psicológico, pues igual tenemos que derivarle. Y a mí me ha pasado tener que decirle a algún estudiante de, bueno, pues mientras trabajamos estas otras cosas, este tema creo que deberías mirártelo con un profesional, ¿no? De todo esto. Entonces, Ay, mira qué bien voy de tiempo. No me lo puedo creer. Eso es porque no os he dejado hablar casi. A ver, yo os quería decir, por un lado, os quería mandar tarea, ¿vale? Porque llevamos un tiempo sin ver nuestro apartado de casos de cómo resolver los objetivos vocales de nuestros estudiantes. Entonces, ya que estamos hablando de afinación, me gustaría que pudiéramos resolver estos casos que te vienen de, pues no consigo afinar. ¿Qué es lo que hacéis con una persona que no consigue afinar? O no consigo afinar los agudos, por ejemplo, ¿vale? Una persona que te afina todo, pero que no te afina los agudos. ¿Cómo enfocamos? ¿Lo enfocamos de la misma manera que el resto de casos o no? O lo mismo con los graves. Es que cuando hay canciones así muy graves me cuesta mucho afinar los graves. El resto bien, pero los graves me cuesta mucho afinarlos. ¿Cómo enfocamos todos estos asuntos, ¿no? de la afinación, ahora que ya hemos visto una serie de cosas? Y entonces el próximo día vamos a empezar por... como hemos hablado antes, de que el tema de la desafinación también es un tema objetivo y que hay cuestiones objetivas que tratar, ¿no? Pues empezaremos también con la parte de la voz y la técnica, ¿vale? Entonces, sabemos que hay casos de desafinación por temas técnicos, ¿no? Por temas mecánicos. No sé si me explico. Entendemos todos la terminología, ¿no? Técnica vocal y mecánica vocal, anatomía o no sé cómo de otra forma llamarlo. Entonces, me gustaría que como tarea, también, además de los casos estos que hemos mencionado, pudierais pensar, ¿no? Pensar en qué cosas pueden hacer que desafinemos, qué cosas a nivel mecánico, ¿no? ¿Qué puedo estar haciendo yo con mi tracto vocal que me puede llevar a desafinar? ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Vale? Y vemos diferentes, qué ideas se nos han ocurrido, ¿vale? Vale, y con eso, ¿tenéis alguna duda, alguna cosa con todo lo que hemos estado hablando? Porque si no tenéis dudas, igual nos despedimos antes de la hora. ¡Ay! No, pero espera, no os vayáis, no os desconectéis, por favor. Bueno, supongo que alguno se habrá desconectado porque siempre me pasa, pero un momentito. Porque es que he pasado lista, esta vez mucho más disimuladamente. Pero... Sí, Mike. Sí, perdona, que yo De, estaba mirando mi lista y no te veía. pues de hecho está este último comentario, ¿no? Que escribí aquí en el chat, Sí, que la necesidad del alumno por ser etiquetado, maestro, dígame qué soy, qué soy. Soy barítono, soy bajo, y qué y en obsesión. algunos casos van con el profe de música, ¿no? Y el profe de música, con las buenas intenciones que tiene, pues les hace un trabajo y no, pues eres un barítono. Ok, tu rango vocal es de aquí a acá. Perfecto. Quiere decir que no puedo cantar más allá de eso, ¿no? Bueno, y regresan a clase y escucho claramente que sí pueden cantar un poco más allá, vaya. Y ellos mismos se bloquean, dicen, no, ¿sabes qué, maestro? Es que no puedo, ¿no? Esa nota no puedo porque soy barítono y no puedo cantar esa nota. O soy soprano y yo no puedo cantar graves, no puedo cantar graves. Entonces, etiquetarlo de esa manera, la verdad es que sí se vuelve una responsabilidad pues, grande, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de música popular. Sí. Y a veces es frustrante cómo llegan los chicos así, de esta manera, ¿no? Totalmente bloqueados y sin querer explorar más allá de su voz. Y la frase que abunda en ellos es, maldito mundo de tenores, por ejemplo, ¿no?
de esa manera lo expresan, ¿no? Vivimos en un mundo de tenores y eso no es justo, ¿no? Pues, ¿qué diablos estás diciendo? ¿Qué hablas? Bueno, lo digo desde lo más profundo de, no de mi ser, desde lo más profundo de mi frustración, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues te apoyo en tu frustración porque la comparto. Es uno de los temas que quizá lleve peor de todo esto. Creo que lo que peor llevo es esta división de voces que hace que no, que nos limitemos. Bueno, creo que quizá lo que peor llevo en la vida son los límites, entonces a lo mejor por eso esto, pues en mi profesión es lo que me pasa. Entonces me ocurre tanto con las clasificaciones de tenor, soprano, tal, o como lo de voz de cabeza, voz de pecho, me pasa lo mismo. O sea, te estás limitando de una forma que te está impidiendo conocer tu voz y jugar con ella y vivirla. Entonces es muy frustrante ver los límites que nos ponemos a nosotros mismos por la terminología, porque al final no deja de ser por eso. Aunque en la mayoría de los casos, bueno, te iba a decir en la mayoría, pero no, en verdad es en todos los casos, esa limitación se la ha puesto un profesional. ¿No? O sea, en todos los casos ha habido una persona con una cierta autoridad, un cierto conocimiento, que ha dicho, tú eres tal, tú eres cual, o tú usas esta voz, tú no uses esta otra voz, o esta voz se divide así y asá, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Telma. Gracias, Miss. Hola a todos, buenas tardes. Justamente quería comentar que, o sea, esto de la cuestión de las clasificaciones de las voces, o sea, de las tesituras y todo esto, o sea, yo creo que te duele como alumno, porque yo justamente lo viví, o sea, tuve también ese proceso, ¿no? En donde yo les decía, pues, ¿qué soy entonces, no? Porque, o sea, porque incluso luego son las oportunidades. A mí me tocó incluso en audiciones que, o sea, me aceptaban en la audición y yo decía, ay, pues qué padre, ¿no? Pero nos decía incluso un maestro así como, pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, como que ¿por qué están diciendo que van para sopranos y eres como mezzo, ¿no? Y te ponen como que te acepto, pero te pongo con las mezzos. Y justo hasta, o sea, yo le digo en cuanto a oportunidades, porque en el mundo artístico siento que en bueno, lo que me ha tocado a mí percibir es que estás en así de que haces audiciones, dices, bueno, voy a participar para tal presentación, para formar parte de este coro o de tal cuestión que pues son oportunidades buenas, pero ahí adentro te encuentras ese tipo de cosas. O sea, a mí me tocó incluso en un coro en donde el director coral así les decía como de, ay, las soprano, las estrellas y cosas así, o sea, que te van como mentalizando cosas, ¿no? Que sean como de, ay, qué padre las sopranos y las mezzos, que las roncas, quién sabe qué, o sea, mucha etiqueta, que incluso pues te quedas así como que, y entonces, ¿qué voy a decir que soy, no? Cuando voy a una audición, porque hasta eso todavía te lo siguen preguntando en muchos formatos, ¿no? Tipo de voz, o así, o te ponen como tipo de voz, o clasificación, o tesitura te ponen, ¿no? Y Sí. yo ahí digo, bueno, entonces que lo dejo en blanco, o les digo, pues sí tengo graves y así. Incluso maestros, que una vez a mí un maestro así, o sea, primero me decía como de, no, tú con las sopranos, ¿no? Que agudo, agudo. Y después me decía como, no, tú con las contraltos. Yo decía, bueno, donde sea, pero que me deje cantar. Pero te decía como casi así, tal cual, es como el olvídate de los agudos, ¿no? O sea, olvídate de los agudos, tú no eres para cantar agudos, ¿no? Y tú dices, ay, pero ya después hasta que descubres, después de un proceso de que, pues sí, ya después de que te molestas o dices así, porque pues sí, es como un tambalear a los alumnos, ¿no? Que digo, o sea, ahorita pues no me gustaría a mí decirle a un alumno, justamente si me preguntaran como, ¿y entonces qué soy? Uy, no, yo diría, me voy a meter en esos líos, Sí, sí, de hecho es ¿no? que te lo siguen preguntando para clasificarte a ti, Sí, que qué eres, pero es que los alumnos te lo siguen preguntando para clasificarse ellos. Y yo siempre les digo, yo canto de un do 6 a un la bemol 2. ¿Qué soy? Dímelo tú, ¿qué soy? Yo te puedo decir dónde estoy más cómoda cantando yo, pero si me toca cantar otra cosa, pues canto otra cosa. Entonces no, no. Sí, Paloma. Y la última, ¿eh? Que ya nos vamos, que nos pasamos de tiempo al final. Sí, bueno, no sé, yo como que no quisiera hablar mal de las divisiones. Yo sí tengo un rango de voz bastante amplio, o sea, yo te puedo cantar desde barítono hasta soprano y las whistle notes, ¿no?
Sin embargo, creo que aunque tengamos una capacidad vocal tan amplia, sí hay un rango en el que nos sentimos mucho más cómodos y probablemente por ese rango en el que hablamos y cantamos mucho mejor sin tanto esfuerzo y con mucha mejor interpretación y se oye mejor nuestro timbre de voz y el brillo y etc, etc. Creo que por esa situación sí podríamos como decir, bueno, soy mezzosoprano, ¿no? O soy una soprano. A mí me han dicho toda la vida que soy mezzosoprano y toda la vida he cantado en sopranos, curiosamente, ¿no? Y la voz media me cuesta mucho trabajo porque como casi nunca he cantado en voz media y yo utilizo mucho voz de cabeza, entonces pues tengo esa técnica desarrollada y por eso se me hace como difícil. Pero sí, sí creo que nos puede ayudar la división como para saber, ok, tienes el rango vocal bastante amplio, pero tú tienes mayor facilidad en esto, ¿no? Digo. Claro, sí, claro, claro. Es por eso por lo que distinguimos siempre entre el rango vocal, que sería todas las notas que soy capaz de dar, y la tesitura, que es esa zona donde tu voz brilla y está más cómoda, se siente más. Pero no limitarnos a ella. O sea, si la clave al final es esa, ¿no? Es seguir trabajando el resto de tu rango vocal y poder cantar diferentes. También os iba a decir, justo me estaba acordando que la semana pasada em, eh, me pasó con un estudiante que tiene una voz muy grave hablada y tiene un rango vocal que llega muy cómodo a las notas graves, está muy bien ahí y de hecho como canta mucho de pecho, o sea que utiliza un pliegue grueso constantemente, siempre le han costado mucho los agudos porque no sabía cómo hacer su pliegue más fino y entonces le saltaba directamente el pliegue tieso y pasaba a falsete y no le gustaba. Y entonces, como no le gustaba, porque se sentía muy desconectado de su voz natural, pues no lo trabajaba. Vale, como ahora ha trabajado los agudos, no puede cantar agudos. Desde que está conmigo hemos trabajado todos los graves y los agudos y ahora canta agudos tanto en falsete como sin él. Y contento y feliz porque le gusta cómo suenan. Al principio pasa un periodo que no le gusta nada, pero luego sí que le ha ido gustando. El caso es que el otro día estábamos trabajando la cualidad de Estil con una secuencia para llegar a sonar así lírico, estábamos haciendo la cualidad de Estil de ópera, que no lo he dicho. Y entonces hicimos una secuencia para sonar así, un sonido más de operístico, ¿no? Y, y de repente se dio cuenta de que en la nota que yo le estaba dando a todos ellos, que todos lo estaban haciendo ahí, no le salía para nada ese sonido. Y saltó de octava a donde lo estábamos haciendo el resto, y porque yo les di dos notas a elegir. Entonces dije, bueno, en principio aquí estaréis más cómodos la mayoría de estos y el resto estaréis más cómodos aquí, pero elegid la nota que queráis. Entonces intentó la de abajo y de repente al saltar de octava y estar en una zona más de tenor, le salió un vozarrón así lírico. Y claro, nos quedamos todos así un poco estupefactos, ¿no? Porque fue de, hostia, siempre hubiésemos dicho que tú eras un bajo muy claramente por tu voz hablada, por tu voz cantada, pero no, en verdad, su voz en ese tipo de sonido en concreto era una voz más de tenor. Claro, que también es eso, es que según qué cualidad vocal estamos utilizando, según el sonido que estamos intentando buscar, nos va a resultar más cómodo en un sitio o en otro. Y por eso sí, por eso en el canto lírico clásico siempre se ha utilizado esa clasificación de voces porque tiene un sonido concreto. Entonces, para sonar así a lírico, ¿dónde lo consigues hacer? Aquí, pues eres tal, aquí, pues eres cual. Pero claro, en el canto contemporáneo lo que hacemos es ampliar mucho, mucho, porque las canciones tienes notas muy graves, notas muy agudas y tienes que manejar muchísimo. Y es verdad que las voces así más, los cantantes masculinos, por decir algo, em, son la mayoría muy tenores, son la mayoría muy agudas. En la música moderna los señores cantan muy agudo, muy agudo. Sí,
cuesta mucho encontrar, para la gente que tiene unas voces más graves y que le apetecería poder estar cantando más grave, les cuesta mucho encontrar repertorio dentro de la música moderna. Porque yo, claro, acabamos yéndonos a gente tipo Sinatra y cosas así, pero a lo mejor el estilo ese no les gusta y entonces les cuesta. Y bueno, que ya está, que hasta luego, que me voy. Que os dejo aquí hablando. No, es broma. Que eso, que nos vemos, ¿vale? La semana que viene y seguimos con más de todo esto. Venga, chao. Gracias a todos, bonita tarde. Igualmente.